Bien, acá nuevamente con ustedes, con nuestra teleaudiencia para el Valle de Sianca, Valle de Lerma, Rosario de la Frontera, Valle Calchaquí, Cafayate, Salta Capital, con un tema que nos preocupa, que es la migración de Venezuela a Latinoamérica, en donde de los 5 millones de venezolanos que ya emigraron, el 80% está alojado en Sudamérica, en Latinoamérica, y los países receptores de venezolanos son en primer lugar Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina está en tercer lugar en realidad, y vamos a tener una entrevista precisamente con la persona que está encargada de las relaciones intergubernamentales desde la Organización Internacional de Migraciones, dependiente de Naciones Unidas, para que nos dé una visión panorámica sobre qué es lo que ellos están haciendo en este momento para que este proceso migratorio sea un poco más benigno y eficiente. En realidad las migraciones se producen en este momento en Venezuela especialmente por las circunstancias en donde lo que figura como una democracia es en realidad una dictadura, en donde existe la extrema pobreza y están vulnerándose los derechos humanos, en donde hay una gran dificultad para conseguir la documentación que se necesita para poder migrar, a donde interviene la Organización Internacional de Migraciones y debe actuar con el gobierno de Venezuela, y las circunstancias en que esto ocurre por fronteras que son clandestinas, que también exponen a los migrantes a circunstancias complicadas como la trata de personas, enfermedades, desaparición de niños, en fin, es toda una situación en donde los argentinos, todos ciudadanos, tenemos que estar absolutamente atentos. ¿En qué sentido? Porque en realidad lo que garantiza una república es la independencia de poderes. Hoy lo que nosotros vemos en Argentina es que no existe una independencia entre el poder judicial, legislativo y gubernamental. Nos preocupa absolutamente la falta de respuesta del poder judicial. Han quedado como si nada, circunstancias tan espantosas como el caso Nisman, no resuelto, como la AMIA, no resuelto, como la desaparición de las francesas, que aparecieron asesinadas, no resueltas. En fin, la justicia viene dando muestras de que trastabillea, entonces también la República está conmovida. Y en estas circunstancias recibimos un flujo migratorio venezolano que créanme que está espantado con la indiferencia que tiene el ciudadano argentino a la hora de presentarse a las urnas y de tomar decisiones importantes cuando elige. Dentro de pocos meses son las elecciones nuevamente y créanme que hay que hacer una movida importante para saber a quién realmente vamos a votar y qué tipo de conducción tiene este país en una situación tan complicada como la pandemia que afecta a nuestro planeta. Vamos entonces con un pequeño corto con nuestros auspiciantes y nos acompaña en la segunda parte Julio Croci desde la Organización Internacional de Migraciones dependiente de Naciones Unidas. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that Baja un cambio. Desacelerate. En la ciudad de Salta mueren 3 personas por mes en siniestros viales, en los que el factor principal es la violación de normas de tránsito. Antes de acelerar, pensá en cómo querés terminar el día. La velocidad mata. Hagamos entre todos calles para la vida. Municipalidad de Salta.
Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Your dreams came true. Guess she gave you things. Y bien, acá sí ya con nosotros, con nuestro invitado, Julio Croci, cuyo cargo en la Organización Internacional de Migraciones, dependiente de Naciones Unidas, es precisamente la de coordinador del proceso intergubernamental en esta organización internacional. Mucho gusto, Julio Croci, muchas gracias por aceptar la invitación en un tema que nos conmueve profundamente porque Argentina ha recibido muchos venezolanos. Algunos nos han relatado su historia de migración y hay historias que son verdaderamente conmovedoras. Ocupan lugares que a veces los argentinos no les interesa tanto, especialmente en Buenos Aires. Son muy eficientes, muy buenos profesionales y también con una gran preparación porque no siempre logran revalidar sus títulos, entonces están trabajando en cajas de supermercado, en distintos lugares, pero muy agradecidos con Argentina y seguramente ustedes desde la Organización Internacional de Migraciones tendrán bastantes historias para contarnos. Adelante, Julio. Ana María, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la provincia hermosa de Salta. Desde aquí, desde Panamá, que es donde está la oficina del enviado especial para la respuesta a la situación de Venezuela de la Organización Internacional para las Migraciones. La OIM es la oficina que trabaja la temática migratoria dentro de la familia de Naciones Unidas. Y esta oficina se creó para dar respuesta justamente y acompañar a los estados receptores de población venezolana, migrantes y refugiados. El trabajo se hace en conjunto con la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, con el ACNUR, que es la oficina que trabaja la temática de refugio dentro de Naciones Unidas, y en conjunto guiamos este trabajo, esta respuesta a la situación de una gran población movilizada de migrantes y refugiados venezolanos en Latinoamérica y el Caribe. Y Argentina, como tú has dicho, ha sido una de las principales receptoras de venezolanos desde antes de esta situación de movilidad humana a alto nivel y luego incrementada por la situación actual de Venezuela. Lo que estaba viendo es que esta Organización Internacional de Migraciones nació allá por el año 1951, lo cual nos permite pensar que fue anterior, obviamente, a toda esta crisis de migración a la que están abocados ustedes puntualmente, que es Venezuela. O sea, también tiene un amplio espectro porque la migración no solamente se refiere, seguramente que en esto sí me gustaría que después nos profundice las causas por las cuales un venezolano cruza la frontera y cómo lo hace, sino también, por ejemplo, para el caso de la migración, el retorno del migrante, la migración científica, que también es posible, gente que se va a otros países y de pronto seguramente tiene oportunidades de crecer científicamente o de aportar. Y como estamos trabajando online, hago varias puntuaciones de manera tal que puedas directamente abrir estos temas, si estás de acuerdo. El amplio espectro de esta Organización Internacional de Migraciones, que no es solamente para estos casos graves, en donde entendemos que se trata de la huida de personas que no encuentran indudablemente un lugar apropiado en el país de origen.
También hay un aporte que hizo España ahora en febrero, hasta donde nosotros sabemos, en una mutua colaboración que tiene con la Organización Internacional de Migraciones, tiene una agencia España de 5 millones de euros, y me llamó la atención que una parte de este apoyo que recibió la OIM era para precisamente, dentro de lo que es Venezuela, mejorar las condiciones de vida que tiene la gente que está sumida en la extrema pobreza. También vi otro aporte que era interesante sobre cómo agilizar a través de esta relación que la debes tener, Julio, seguramente personalmente vos y tu equipo, los documentos para que los que viven en Venezuela puedan moverse y no tener dificultades en los países que los alojan. Hay un 80% de esta migración venezolana que está alojada en Latinoamérica, y entre esos países aparece en primer lugar Colombia, aparece Chile, aparece también Quito, Argentina, Brasil. En Brasil puntualmente vi que hubo una migración que era de pueblos indígenas, que lo hacían a través de fronteras obviamente clandestinas, con todos los riesgos que esto significa, porque salir de tu país con niños, con adolescentes, sin una documentación adecuada, o con algún enfermo en tu familia, o con gente muy grande, si no tenés la cobertura del país que te aloja o una voluntad para que eso ocurra, debe ser realmente algo muy, muy duro. Sí, así es, como tú dices, la cooperación internacional es muy importante en esta situación. Los países receptores, la gran parte de los países receptores son países de renta baja o renta media, como en el caso de Argentina. O sea, son países que no necesariamente cubren todas las necesidades de la población local. Por lo tanto, se necesita colaboración internacional para mejorar la situación de la recepción, integración y protección de los migrantes y refugiados venezolanos que llegan. Y la región ha demostrado una gran receptividad, una gran política de inclusión y de integración de los venezolanos, que hoy en la región son más de 4.5 millones en Latinoamérica y el Caribe. Estamos frente al movimiento humano más importante de la historia de Latinoamérica. Nunca hubo una salida masiva de personas con esta cantidad que estamos viviendo hoy con Venezuela. Por lo tanto, para la región fue bastante novedoso la temática, pero también la región tiene una experiencia muy, muy grande, histórica, en la recepción de migrantes de todos los lugares del mundo. Cuando tú bien decías, la OIM nació en 1951, en ese momento Latinoamérica era una gran receptora de inmigración europea y asiática, pero sobre todo europea, y la OIM apoyó esos movimientos. Y hoy las migraciones son más internas, son más intercontinentales, y hoy los grandes flujos migratorios que llegan puntualmente a la Argentina son de nacionalidades de Latinoamérica en su mayoría. Por lo tanto, la situación de Venezuela, de los migrantes y refugiados venezolanos, es muy diversa en cada país, pero la gran respuesta de los estados ha sido bastante homogénea en la receptividad y la buena voluntad en recibirlos, en regularizarlos, y que puedan acceder sobre todo al sistema sanitario en esta lamentable pandemia que está viviendo el mundo en estos 2 últimos años. A mí me gustaría preguntarte cuál es en sí la actividad que tienen ustedes en este proceso de migración, qué es lo que hace en realidad. La OIM lo que aporta son insumos, experiencia técnica, financiamiento para los proyectos que tienen los estados receptores para mejorar la atención de los migrantes y refugiados venezolanos. Y por otra parte, mi unidad específicamente de trabajo, además de trabajar con los estados, también trabajamos con la sociedad civil, con las organizaciones de venezolanos en Latinoamérica, que son más de 100,
y colaboramos con ellas fortaleciendo sus capacidades para que las organizaciones también sean parte de la respuesta, y lo son de hecho, para mejorar esa respuesta en los procesos de integración, recepción de los venezolanos, sus connacionales que llegan a los diferentes países. Por lo tanto, la OIM da una respuesta integral tanto a la sociedad civil y colabora con la sociedad civil a través de la plataforma Air4B, que es la plataforma que trabaja con la sociedad civil y los estados en una respuesta integral a la migración, venezolana, y darle respuesta tanto a migrantes como a refugiados. Y por el otro lado, el proceso de Quito es otro de los puntos importantes de trabajo donde los estados, en forma absolutamente técnica, trabajan en dar respuestas regionales, en colaborar, en compartir buenas prácticas de cómo mejorar día a día la atención de los migrantes y refugiados venezolanos, que por la situación que viven necesitan una especial atención. Digamos que lo de Quito fue en el 2019, ¿verdad? ¿Cuántos países integraron esta reunión que tuvo, la reunión de Quito, donde hubo el compromiso, más o menos? El proceso de Quito está compuesto por 13 países de la región, Latinoamérica y el Caribe, receptores de inmigración venezolana. Nació justamente en la ciudad de Quito, por eso lleva ese nombre. Luego de 3 presidencias de Quito, pasó la presidencia pro tempore argentina, justamente, que Argentina albergó la presidencia número 4 del capítulo 4 de Quito, luego pasó a Colombia, y recientemente, el año pasado, la presidencia fue la República de Chile, y la semana pasada acaba de finalizar la plenaria del capítulo 6 del proceso de Quito, cuya actual presidencia es la República de Perú. El proceso de Quito son países que trabajan en conjunto para aportar soluciones a los migrantes y refugiados venezolanos que llegan a sus países, colaborando en compartir buenas prácticas, en pensar respuestas regionales a través de los mecanismos de integración socioeconómica, de lucha contra la trata y el tráfico de migrantes, temas como la salud, la importancia de la inclusión en los sistemas sanitarios, en la atención sanitaria, la importancia de la inclusión en los sistemas de educación, cómo esos niños, niñas y adolescentes llegan a estos países y la importancia de que puedan acceder a sistemas de educación en los países receptores. Todo ello son los temas y mucho más que se discuten dentro del proceso de Quito, que es un órgano absolutamente técnico y que en cada capítulo que finaliza realiza una declaración final donde deja pautado todos los avances y los puntos de discusión. ¿Cuándo empieza? Hay dos cuestiones que para nosotros son un poco incógnitas. La primera es el proceso, digamos, la intervención del sector de ustedes. ¿Es desde que alguien cruza la frontera de Venezuela o desde Venezuela hacia la frontera? El apoyo, me refiero. Si fuera así, ¿hay algún tipo de documentación por parte de ustedes en relación a las causas por las cuales y porcentajes de migrantes? Estamos hablando de 5 millones de venezolanos que se van, por los cuales ellos están residiendo en otros países de Latinoamérica. La OIM tiene una oficina en Venezuela, en Caracas, que es la oficina País, la misión País desde allí, y nuestra oficina también tiene, la oficina regional para la respuesta a la situación de Venezuela, también tiene un trabajo con esta oficina dentro de Venezuela. Las organizaciones internacionales no brindamos documentación de viaje. En este caso, la documentación y la regularización migratoria va por parte de los estados. Los estados son los que brindan la documentación para poder salir del país y poder acceder a otro país, y el otro país, el país receptor en este caso, la documentación de la regularización del migrante, o en este caso de la persona que solicita protección a través de los mecanismos de refugio. Por lo tanto, OIM lo que ayuda es a los estados a brindar esa documentación, ayuda a generar procesos de regularización migratoria, como el que está viviendo en este momento Colombia, República Dominicana, Ecuador,
y lo que hace las organizaciones internacionales, las agencias de Naciones Unidas, en este caso la nuestra, la OIM, es asistir a los estados en lo que respecta a la regularización de los migrantes. También asistimos a centros de orientación y de recepción temporal, donde llegan los migrantes, sobre todo en frontera. Tenemos puestos en frontera, sobre todo las fronteras donde más tránsito, en este caso con la de Colombia, con la de Brasil, con la de Guyana. Tenemos lugares de atención de la propia OIM donde el migrante puede acceder a información del país donde está llegando. Por otro lado, también brindamos apoyo y fortalecimiento institucional a las organizaciones de venezolanos, como decía anteriormente, y trabajamos con otras redes, como por ejemplo la red escalabriniana de la Iglesia Católica, que tiene una gran red de recepción de migrantes y refugiados en Latinoamérica. Perdón que no te escuché muy bien. ¿Cómo se llama la red esta? Los padres escalabrinianos. Los padres escalabrinianos, sí. Internacional Escalabriniana, que es la congregación de la Iglesia Católica que trabaja la temática migratoria, como también la tienen los jesuitas y otras congregaciones. Que tienen residencia en todo el mundo. Por suerte la sociedad civil está muy activa en esta temática, existen muchas organizaciones de la sociedad civil que están dando una mano muy importante en responder a la situación de este gran flujo de migrantes y refugiados en la región. Julio, una pregunta. ¿Ustedes tienen una estima de la cantidad de migrantes con las que van a tener que lidiar una vez que pasen la frontera o antes de que la crucen? ¿Ellos se contactan con esta oficina de OIM en Venezuela previamente, o hay, digamos, una especie de migración como la que hemos visto, por ejemplo, desde Cuba a Estados Unidos, con todo lo que eso significa, que muchas veces mueren en las aguas del Caribe, obviamente, porque no logran arribar? ¿Cómo es la experiencia desde tu sector de OIM en relación también a lo que podríamos decir, no sé si es clandestinidad en la migración, porque no me parece que todas las migraciones sean muy formales? Hay gente que se escapa de situaciones complicadas. Eso por una parte. Por la otra, desde el lado de un país que recibe, me imagino que obviamente nuestro país tiene, y cualquier país del mundo, pedirá los antecedentes penales o cómo está la documentación de la persona esta que recibe, porque puede existir también una migración que consista en salvarse de las penas cuando está judicializada la situación. No sé cómo operan ustedes en ese sentido. En este sentido, lo que cada país tiene su soberanía desde ya en la recepción y luego posterior regularización, pero en este caso Latinoamérica ha dado un ejemplo de trabajo con una coherencia regional muy interesante, donde se le ha dado lugar a todos los migrantes y refugiados de todos los esfuerzos que pueden hacer los estados en la región. La migración es muy diversa en Venezuela, como tú bien decías. No es lo mismo la migración que se da entre Argentina entre Venezuela y Colombia, por ejemplo, que tienen frontera, o con Brasil o con Guyana, que la migración que puede llegar a Argentina. Y eso en un principio era un poco más ordenada. Después, con la salida masiva, la gente en la desesperación de la búsqueda de una situación mejor para su vida, ha salido en forma, no muchas veces con su documentación, porque tampoco el Estado, en este caso Venezuela, se las brindaba. Por lo tanto, la cuestión de la documentación es muy importante en los procesos de regularización migratoria, y por eso muchos países también han sido muy flexibles, y Argentina lo ha sido, en aceptar documentación vencida, en aceptar partida de nacimiento para niños menores, para que puedan ingresar al no tener pasaporte, para flexibilizar su situación y luego, con el tiempo, ir regularizando estos procesos. Pero lo importante es brindarle un techo, brindarle comida, la posibilidad de trabajo
a esta gente que viene en esta situación muy compleja, y luego desde los estados, en sus diferentes posibilidades, asegurar su regularización, porque es muy importante la regularización de los migrantes, ya que es fundamental en los procesos de integración, evitar así ser víctimas de trata o tráfico, de ser explotados en materia laboral. La regularización es muy importante para el acceso a derechos también, y también para que los estados receptores tengan un conocimiento de la población que vive en su territorio, en este caso la población de migrantes y refugiados venezolanos. Y por otro lado, destacar la importancia que tienen los flujos migratorios, y en este caso el venezolano, para unirse al motor de desarrollo de los países. Las migraciones son un factor de desarrollo, no son una carga para los estados receptores. Los migrantes llegan y quieren ponerse a trabajar, quieren ponerse a hacer un emprendimiento. Ya hay casos de empresas de migrantes venezolanos que están dando trabajo a nacionales. Por lo tanto, las migraciones son un factor de desarrollo para los países receptores, y la regularización migratoria es muy importante para que esto suceda. Un migrante regularizado puede acceder a un trabajo formal, puede acceder a una cuenta bancaria, puede acceder a un crédito, y puede convertirse en un motor de desarrollo para las sociedades que lo reciben. Y en Argentina se ha dado un caso muy importante, muy conocido, como el caso de los médicos, enfermeros e ingenieros venezolanos que han podido regularizar sus títulos y hoy están trabajando de su oficio en ámbitos donde Argentina necesitaba estos profesionales. Ha sido un gusto conocerte, Julio. Muchísimas gracias por tu participación. Y acá también desde este espacio para Salta y toda nuestra teleaudiencia, bienvenido a partir de ahora, cuando quieras. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. I got that sunshine in my pocket, got that good soul.